Hola, bienvenidos sean todos. Me presento. Mi nombre es Nara Zafir Chavira Briones. Soy licenciada en Educación Especial en el área de intelectual y el día de hoy les agradezco que me estén acompañando. Les voy a presentar mi documento final que se titula Intervención psicopedagógica para la intervención de un estudiante con aptitudes sobresalientes en educación primaria. Les voy a hacer el paso de las diapositivas y al final voy a hacer una sesión de preguntas por si alguien quiere participar. ¿Me confirman que se ve la pantalla completa? Sí. Gracias. Bueno, les comento que la investigación que se llevó a cabo tuvo como finalidad diseñar una propuesta de intervención psicopedagógica fundamentada teóricamente, específicamente para la atención de un estudiante con aptitudes sobresalientes en educación primaria, y a partir de esto se hizo en un análisis sistemático en un estudio de caso. ¿Cuál fue la intención también? Ser parte del reconocimiento de que la educación inclusiva no solamente atiende el rezago educativo, sino también el alto potencial académico. Desde mi función, que soy maestra de educación especial como maestra de USAER de apoyo en una escuela de educación primaria del Estado de México. El planteamiento del problema fue que en la escuela los estudiantes con aptitudes sobresalientes suelen ser vistos como alumnos que no requieren apoyo porque tienen un alto rendimiento académico. Pero ¿a qué nos enfrentamos? Que la ausencia de estrategias diferenciadas para ellos puede generar mucha desmotivación y aburrimiento o estancamiento en el desarrollo cognitivo, por lo que la intervención surge de la necesidad de fundamentar estrategias que permitan potenciar sus capacidades dentro de la escuela regular. Normalmente un alumno con aptitudes sobresalientes pasa desapercibido y cuando comienza a llamar la atención es porque está generando algún conflicto, porque se para mucho, platica y empieza a tener situaciones de conducta, y ahí es en donde los maestros detectan que es un alumno diferente. Desafortunadamente no es porque sobresalga en sus calificaciones, sino por la cuestión de la conducta. Entonces, el poder detectar a un alumno con aptitudes sobresalientes dentro del aula, pues vamos mucho más allá de simplemente decir que tiene buenas calificaciones. La fundamentación teórica es que las aptitudes sobresalientes se comprenden desde el modelo de los 3 anillos de Renzulli. Esa fue la que utilicé, el cual integra 3 áreas específicas. La primera es la capacidad intelectual superior. Un alumno con aptitudes sobresalientes tiene una capacidad intelectual por encima de la media de su grupo, pero no solamente se mide el coeficiente intelectual, que es lo que detecta la capacidad intelectual. El segundo punto es la creatividad. Y la creatividad abarca muchísimas cosas. Va desde cómo resuelvo un problema, cómo me dirijo con otras personas, incluso hasta cómo hago una mentira delante de los compañeros. Entonces, la creatividad del alumno también puede ser una característica de aptitudes sobresalientes. Y la tercera es el alto compromiso con la tarea. Un alumno con aptitudes sobresalientes suele comprometerse al máximo cuando una tarea le es imprescindible, cuando algo le es muy interesante, o simplemente cuando el maestro puede captar su atención, el alumno se compromete realmente a terminar la tarea. ¿Qué sucede cuando un alumno en el salón no termina la tarea, pero tiene aptitudes sobresalientes? Muy probablemente ahí el área del docente es que no está haciendo, pues, acorde a las necesidades del alumno también. Esto significa que no simplemente son las calificaciones, como decía al principio. El poder potenciar el pensamiento complejo de un alumno, su autonomía y su motivación intrínseca. El alumno de aptitudes sobresalientes no solamente se compone de las calificaciones matemáticas, español, sino de todo lo que es su persona en general. El poder tener un pensamiento complejo, el poder realizar y tomar decisiones de manera autónoma, el poder hacer una resolución de conflictos y el tener siempre, independientemente de la situación, una motivación intrínseca es una característica importante. Y por último, en la diapositiva pueden ver una frase que dice: la diferenciación pedagógica y el enriquecimiento curricular constituyen estrategias centrales para la atención de estos alumnos. Esto es algo muy importante y que se tuvo que trabajar demasiado en la USAER en la que me encuentro. ¿Por qué? Porque el maestro tiene la idea de que para atender a un alumno con aptitudes sobresalientes, él necesita que le des más temas. Si el niño está en segundo, pues entonces le doy temas de tercero.
pero de eso no se trata el enriquecimiento curricular ni la diferenciación pedagógica. Entonces, que el docente llegue a este punto de comprensión también es esencial para poder llevar a cabo una buena tarea psicopedagógica en el alumno con aptitudes sobresalientes. Vamos a hablar ahora sobre el enfoque metodológico. La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo. ¿Por qué importante estas dos áreas? Porque estamos dentro de una escuela regular. Entonces, el proceso de evaluación y el proceso de observación es bastante importante. El estudio de caso utiliza instrumentos como la observación sistemática. Para eso se tiene que llevar una rúbrica de observación, una lista de cotejo y saber qué estamos observando y qué vamos a evaluar. El segundo punto es el análisis de desempeño académico. Si bien nosotros como maestros de apoyo no estamos al 100% en el aula, el docente sí. Entonces, el hacer un trabajo colaborativo con ellos nos ayuda a poder evaluar este análisis de desempeño académico. Y por último, los registros escolares. La calificación es muy importante. El poder observar qué calificaciones lleva el alumno no lo define, pero sí lo caracteriza. Y bueno, estos datos fueron organizados y analizados sistemáticamente para poder garantizar que el resultado era una realidad y una validez que la podíamos interpretar bajo cualquier circunstancia. Les voy a mostrar ahora los resultados cualitativos, que es lo que se analizó después de la observación. La primera es que el alumno presenta un pensamiento divergente. Otra es que el alumno tiene una alta autonomía en el aprendizaje. Háblese de temas diversos que no solamente se ven en el aula. El tercero es la motivación intrínseca específicamente en tareas retadoras que le generan un reto personal, sea del docente o no sea del docente, involucra a los compañeros o no. Y la última también que se observó, la última característica es la persistencia en los desafíos, ahora sí, académicos. Ahora vemos los resultados cuantitativos. El alumno tiene 3 resultados cuantitativos consistentes. El primero es el rendimiento académico superior al promedio del grupo. Este punto en específico es importante, ¿por qué? Porque un alumno con aptitudes sobresalientes, de acuerdo a cómo nos encontramos en la nueva escuela mexicana, tiene que sobresalir del grupo en el que se encuentra, independientemente si el otro grupo hay un niño más alto en calificaciones o en otro contexto escolar. Este alumno en específico tiene un rendimiento académico consistentemente superior al grupo en el que se encuentra. El segundo punto es la resolución eficaz de problemas de alta complejidad, obviamente enfocado a su nivel, a su edad, a su grado y a su grupo. Y por último, la rapidez en la comprensión y aplicación de conceptos abstractos. El alumno que fue observado y evaluado tiene un nivel que le permite acceder a una comprensión y a la aplicación de la comprensión en conceptos que están fuera de su contexto común. ¿Cuál fue la propuesta de intervención que se realiza en el trabajo que les presento el día de hoy? La propuesta se basa en el enriquecimiento curricular mediante 4 puntos importantes. La primera es la profundización del contenido. Esto se trabaja específicamente con el docente. ¿Por qué? Porque es aquí en donde se le hace la observación y se le hace llevar a la reflexión de que el docente no va a poner un contenido de mayor complejidad, sino que vamos a profundizar en el contenido que está llevando a cabo en el aula. Si el maestro está viendo, vamos a poner un ejemplo muy banal, sumas, no me voy a brincar a las multiplicaciones, sino voy a profundizar en la suma, en donde más puedes aplicar la suma, con cuántas cantidades más puedes trabajar, qué necesitas si tienes que hacer una suma de ciertos dígitos. Profundizar en el contenido sin brincarnos a otro. Otro punto es el diseño de proyectos retadores, que la nueva escuela mexicana nos permite estar trabajando sobre proyectos constantemente y sin importar las características de los alumnos en general. La tercera, las actividades de análisis y resolución de problemas complejos. Esto el docente lo tiene que estar manejando de manera constante y capta la atención no nada más del alumno con aptitudes sobresalientes, sino también de los compañeros que son beneficiados cuando se tienen este tipo de propuestas. Y por último, la evaluación diferenciada, que también en la escuela la podemos encontrar como una evaluación que es constante, una evaluación formativa, que no nada más evaluamos al final cuál fue
el resultado, si es correcto, si no es correcto, sino toda la evaluación, desde que empieza su procedimiento hasta el resultado. Y obviamente si estamos trabajando un contenido más profundo, la evaluación tendrá que ser acorde a lo que estamos trabajando. Y el objetivo obviamente es potenciar el desarrollo cognitivo sin necesidad de separar al alumno del contexto en el que se encuentra. No se trata de que 10 trabajen una cosa y él trabaje una cosa diferente o él trabaje un tema diferente, sino que todos estemos enriqueciendo el contexto. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? La investigación demuestra que la educación inclusiva implica atender no nada más el rezago educativo, sino también el alto potencial. La identificación y la atención de estudiantes con aptitudes sobresalientes requiere que sea fundamentado teóricamente, que tenga un diagnóstico sistemático y que se utilicen estrategias psicopedagógicas y pedagógicas diferenciadas. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, él es sobresaliente solo porque saca 10, pero tenemos muchas otras áreas en donde los alumnos pueden sobresalir y a veces no las vemos porque pensamos que la escuela no puede apoyar ese tipo de sobresaliencia. Y por último es que el estudio fortalece la práctica profesional sustentando la intervención con evidencias y no nada más con percepciones subjetivas. No se necesita un maestro de USAER para identificar a un alumno con aptitudes sobresalientes y tampoco para atenderlo. ¿Cuáles son los alcances y las aportaciones del trabajo? Este trabajo nos aporta un modelo de análisis replicable. Si bien es un estudio de caso, se hizo con un alumno y una escuela en específico, los pasos pueden seguirse para que se replique en el resto de las escuelas. Se tiene una propuesta viable para el aula regular, que el maestro regular lo sustente y lo lleve a cabo. Y por último es que la fundamentación teórica es aplicada a todas las prácticas escolares y bueno, esto contribuye a que se fortalezca la inclusión educativa y no nos quedemos nada más en la integración. Por último, les voy a leer esta frase y pasamos a la sección de preguntas que dice, educar no es solo acompañar el rezago, sino abrir caminos para que cada capacidad encuentre su máximo desarrollo. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a tres preguntas, ¿les parece por el tiempo? Si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano. A ver, licenciada Briones, puede abrir su micrófono y adelante. Visualizando el trabajo que se requiere, entonces un alumno con aptitudes sobresalientes, ¿necesita una escuela especial? Muchas gracias. No, el alumno con aptitudes sobresalientes no es un niño genio, es un alumno que tiene aptitudes que sobresalen del grupo en específico en el que se encuentra. Entonces el maestro y el equipo de trabajo tienen la responsabilidad de poder acaparar todas las necesidades del alumno y darle la respuesta educativa que necesita, sea con estrategias de enriquecimiento y tenemos muchas otras cosas, ¿no? Si el alumno incluso sobresale a pesar del enriquecimiento, incluso se puede hablar de una promoción anticipada. Entonces, la respuesta sería no, el alumno no requiere una escuela especial. Guillermo, adelante. Gracias, gracias. ¿Qué diferencia existe entre un alumno inteligente y un alumno con aptitudes sobresalientes? Muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. El alumno con aptitudes sobresalientes tiene muchas más cosas que solamente altas calificaciones, ¿no? Que es cuando se dice, ese alumno es muy inteligente porque contesta bien, porque saca 10, porque termina todos sus trabajos. El alumno con aptitudes sobresalientes tiene una capacidad alta en muchas otras áreas, ¿no? Como lo veíamos que la creatividad, el compromiso con la tarea, la resolución de conflictos, incluso en otro tema podríamos ver que puede ser que el alumno sobresaliente no siempre saque 10, pero esa es otra historia. Muchas gracias. Irama, adelante. Sí, muchas gracias. ¿Por qué es necesario investigar sobre las calificaciones de los alumnos sobresalientes? Dando como seguimiento, ¿verdad?, a la pregunta anterior, es porque el alto rendimiento y la capacidad sobresaliente, las aptitudes sobresalientes, no garantizan que el alumno esté desarrollando su máximo potencial. El alumno con aptitudes sobresalientes puede
tener la capacidad de sacar buenas calificaciones, si lo entrecomillamos así, porque al final es una calificación que puede ser subjetiva, pero si el maestro no está diseñando, si el contexto no está adecuado para las características que el niño necesita para desarrollar su máximo potencial, entonces podemos tener un niño con aptitudes sobresalientes, pero que no esté desarrollándose al 100% de su salón. Entonces, si ya identifique que el niño es sobresaliente y no está sacando buenas calificaciones, entonces algo está pasando, pero no es del niño, es del contexto. Gracias. Pues por el tiempo les voy a agradecer muchísimo que me hayan acompañado. Si tienen dudas, si tienen preguntas, las podemos abordar en otro momento, pero hasta aquí va a ser la sesión y nos vemos pronto. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Gracias, bonita noche. Bye. Gracias.